Damos las buenas tardes en este momento a una eminencia. Ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y es un honor para nosotros tenerle en medio nuestro. Don Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, a quien damos la bienvenida y, como no, un aplauso. Muchas gracias. Don Wilson, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido. Un honor estar aquí en El honor es nuestro contar con su presencia. Bienvenido a la opción de la tarde. ¿Y en qué momento en que República Dominicana, bueno, está en una situación compleja en términos internacionales, sobre todo a partir de la situación que se ha generado con la construcción de un canal del lado haitiano para usar las aguas del río Dajabón? Me gustaría de entrada conocer su opinión sobre este tema y que la población se pueda edificar de la visión del Instituto Duartiano respecto a esta situación que vivimos. Bueno, la verdad es que nosotros como país debemos estar en la galería donde figuren los países que más han tenido que luchar por su soberanía y por su independencia nacional. Sí, ¿verdad? Nosotros estamos desde el mismo año 1844 que proclamamos la independencia nacional, luchando realmente porque se nos respete nuestra integridad, nuestro territorio y que nos permitan ejercer la autodeterminación. Hemos tenido que hacer grandes luchas. Ustedes saben lo que significó esa proclamación de independencia y lo que siguió, porque no fue solo la proclamación y antes y la lucha con la presencia haitiana de 22 años, sino lo que siguió a 1844, que fueron 12 años de guerra, de encuentros, combates y batallas, 29 acciones armadas de importancia entre 1844 y 1856. En todo caso, nosotros procurando que se nos respetara el derecho a ser libre y a ser independiente. Y todavía hoy esa situación la vivimos. Todos los países que han proclamado su independencia nacional han vivido desde entonces tranquilamente, sin dificultad, menos nosotros. Nosotros todavía hoy, minuto a minuto, segundo a segundo, luchamos en procura de que se respete la República Dominicana y todo lo que significa su soberanía. Y entonces aflora esta situación. Esta es una situación que ha estado siempre latente. Sí. El problema es que aflora como consecuencia ya de... Como las olas, va y viene. Bueno, yo digo que siempre está. Siempre está. Porque la verdad es que... Digo yo la intensidad, porque ahora está, digamos, la intención de mayor explotar nivel. ese río siempre ha habido la intención. Doctor, Mire, no solo eso, es de respetar el país. Claro, es la situación, la crisis. El tema general. Exacto. Perdón. El tema general. Sí, es decir, no entender que nosotros merecemos como país respeto. Porque ¿qué es lo que establece ese tratado? Ese tratado establece muy claramente en el artículo 10 lo concerniente a los ríos internacionales, es decir, los ríos compartidos por las dos naciones. Y establece claramente que bien podemos hacer uso de las aguas, porque a veces hacen un juego con el lenguaje y pretenden confundir. Sí, todos podemos, tanto Haití como la República Dominicana, hacer uso de las aguas de los ríos que son comunes y que están recorriendo ambos territorios. El asunto es desviar el curso de las aguas. Sí. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente está prohibido por ese acuerdo, por ese tratado internacional, que nosotros como Haití, cada país lo asumió con responsabilidad en principio y con seriedad en principio. Nosotros, en la propia Constitución de la República vigente, en el artículo 11, hablamos de ese tratado. No, en el mismo artículo 10. Sí. En la Constitución lo establece en el mismo artículo 10. El mismo artículo que se establece en el tratado lo establece el artículo en 10. El 11. Sí, en el 11 textualmente. Establece eso mismo, la prohibición Sí, o la regulación respecto claro, a lo que se va a hacer en uno de los ríos. Le da esa categoría, ¿verdad?, a ese tratado de 1929 y ratificado en 1936. En sentido general, en lo que es la política entre Haití y la República Dominicana, siempre ha estado marcada por una situación singular que se produce a partir del momento en que, desafortunadamente,
los haitianos nunca han ido a la mesa a negociar con la República Dominicana de forma transparente. Mientras la República Dominicana ha confiado y todavía hoy sigue confiando respecto de los compromisos que asumen los haitianos en estas circunstancias, Haití no es fiable porque ellos no van, como he dicho, claramente, de manera transparente, con el mayor sentido de responsabilidad, a una mesa de negociación con la República Dominicana. Wilson, a raíz de el inicio de la construcción del canal, que ha obligado al gobierno dominicano cerrar la frontera, ¿qué opinión le merece esa decisión del presidente, cerrar la frontera para presionar a que se deje de construir el canal? La posición es correcta, es decir, frente a una situación de irrespeto y desparpajo, lo menos que podía hacer el gobierno dominicano y el Estado dominicano a través del gobierno que le administra era adoptar una medida contundente. El país tiene que darse a respetar. Ya está bueno, nosotros históricamente hemos estado siempre a la defensiva, siempre, inclusive en los ataques en frontera, en el desconocimiento de los bornes y particularmente en la transgresión o violación de lo que son los límites, ¿verdad?, entre estos países. Nosotros nunca hemos tomado una iniciativa, ni tampoco una agresión, ni tampoco un respeto ni siquiera a los prohombres haitianos que, aunque nos mancillaron y nos hicieron daño, nosotros nunca hemos hablado mal, ni siquiera de Boyer ni de nadie. Sí. Don Wilson, pero miren, ya la situación está planteada. Nosotros, la mayoría del pueblo dominicano, yo creo que está contexto con la decisión del presidente de cerrar la frontera hasta cierto punto. Pero tarde o temprano se va a tener que abrir porque lamentablemente los haitianos para la República Dominicana, por compartir una misma isla, es un mal necesario, porque hay un intercambio y es el segundo socio comercial. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hay que hacer? Porque el de comercio se puede hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer es para sacar la cantidad de indocumentados que viven en República Dominicana? Y no solamente para sacarlo, es también para tomar medidas para que ellos logren otra vez reingresar al país, para evitar que ellos logren reingresar al país. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mire, la República Dominicana tiene que hacer varias cosas. Primero, aplicar sus leyes y hacer valer el Estado de Derecho. ¿Qué hacen los países con los ilegales? Lo despachan para su país. Lo deportan, claro. Lo deportan, sin sin miramiento lo sacan. Eso es lo que es un derecho. Eso es lo que tienen que hacer cada país. Si entran, por ejemplo, en Estados Unidos, si atrapan una persona que entró de nuevo a su territorio después de haber sido deportado, solamente por eso son 5 años de cárcel. Tú andas con 5 años en los bolsillos. Claro, claro. Y entonces una cosa, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos puesto en práctica en los momentos todavía actuales una política agresiva diplomática para edificar al mundo respecto de lo que aquí ocurre? Haití sigue con su gente, ¿verdad?, bien entrenada, con su diplomacia muy profesional, muy de carrera. Un lobismo rampante. Bestial. Entonces, contrario a nosotros que estamos de espalda a la realidad y entonces estamos improvisando ese personal diplomático y muchas veces colocamos como representantes de la República Dominicana gente que no está comprometida con el interés nacional. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene que verse y eso tiene que revisarse. Pero además, sí, ciertamente es un socio comercial importante, pero eso está condicionado a que haya un respeto. Claro que porque sí. si no, la República Dominicana tiene que buscar la manera de conseguir otros mercados. Exacto. Seguro, ¿Entiendes? Claro. Porque Seguro. después de todo, nosotros tampoco estamos condenados a que nos irrespeten permanentemente. No. Y de que por los intereses particulares de comerciantes se dé frente al interés nacional. El interés nacional tiene que prevalecer. Ahora,
el Estado tiene que emplearse a fondo para buscar mercado. Y mientras tanto, de alguna forma, indemnizar a la gente que puede estar perdiendo. Sí. Pero le voy a decir una cosa, ningún país puede supeditar a los intereses particulares sus intereses La generales. soberanía nacional de ¿Entiendes? su territorio. El país tiene su y eso que está propósito. diciendo usted es fundamental. Escúchame. Sí. Lo que él dice, cuando él se refiere a intereses particulares, se refiere a empresarios. Empresarios, Claro. Hay empresarios que comerciantes, lo traen por productores. bojotes Sí, aquí sí. de manera irregular y lo Claro. emplean. Claro. Ujú. Es más, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de proyectos que hay en frontera, en ejecución, Sí. que para la República Dominicana reservan una especie de recepción. Y usted ingresa por ahí. Y cuando da 3 pasos, está en territorio haitiano. Sí. Y un 5% del personal dominicano y un 95% Sí, del es así. personal Es haitiano. así, es Sí. así. Eso responde al interés nacional. Eso es así. Pero Nunca. entonces, Y en el sector construcción de aquí, para no ir tan lejos. exacto. Sí. Entonces, Todos los trabajadores son todos Y la haitianos. agricultura. sí, también. entonces fíjate, ¿qué pasa? Esa gente se beneficia de exención impositiva con empresas que... Porque esa ley, la ley fronteriza, de claro, fronterizo. claro, esa ley lo que procura es que haya empresas en frontera para que le den empleo al dominicano. Y el dominicano no tenga que ¿Usted me mirar hacia entiende? la capital. Pero lógico, no hay que incentiven eso, Sí, claro. porque eso está pendiente. La propia Constitución de la República, en ese artículo 10, es la que establece la necesidad de que se privilegie desde el Estado el desarrollo de la frontera a través de los desarrollos económico, social, turístico, cultural, ¿entiende? Y que de alguna manera se creen políticas de forma tal que un ciudadano que esté en frontera se sienta atraído por los niveles de salario, porque hasta eso se ha planteado, la necesidad de que se pague de manera especial al habitante fronterizo, que realmente las empresas que se benefician por estar en frontera operen en la frontera. Ese tiene que ser un plan del Estado, ¿verdad? Para de alguna manera hacer que los dominicanos puedan permanecer en los pueblos que están en la frontera y en los pueblos que están en áreas semifronterizas. Sí. Eso tiene que ser un proyecto y tiene que ser una realidad y un esfuerzo bien orientado, ¿entiendes? Entonces, la República Dominicana tiene que ponerse de frente a esa realidad. Nosotros decimos, por ejemplo, un militar en frontera tiene que estar en condiciones de vivir en dignidad, ¿entiendes? Hay que crear una estructura que permita que el militar que esté en frontera viva en condiciones dignas. ¿Garantizaría eso en la mafia que ha existido siempre? Controlaría, Con el trasiego sería, de por haitianos. supuesto, sería una medida que disminuiría los niveles de corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que, por ejemplo, ese militar de la Fuerza Aérea que está ahí en San Isidro opta por un buen comportamiento? Ah, porque él tiene ahí vivienda, él tiene ahí hospital, Claro. él tiene centro educativo, él tiene centro deportivo, él tiene farmacia, él Viven tiene ahí, una en serie de toda incentivos y su tiene vida. su familia viviendo ahí en inmuebles que son del Estado y que si comete una falta Lo pierde puede todos perder. esos privilegios y derechos. Entonces ese militar está comprometido, por eso usted lo va a encontrar una gente de esa cometiendo falta, ni exponiéndose, pero además eso le permite al mismo Estado y a las Fuerzas Armadas ejercer control respecto de la conducta de sus hombres que están en Claro, frontera, claro, claro. porque ahí se sabe a qué hora ingresan, Ujú. a qué hora salen, Sí, con sí. quién se juntan, cuál es su conducta, Claro. ¿entiende? Entonces, pero eso tiene que ser un plan, eso tiene que ser un esfuerzo serio. El dominicano no Don Entiendo. Wilson, no podemos terminar de conversar con usted sin referirnos y conocer su opinión sobre la resolución emitida por la OEA con respecto a esta situación aquí del río Masacre, la frontera. Y voy a leer un pequeño párrafo de la resolución que ha causado tanto revuelo. Dice así: no puede caber duda de que Haití y República Dominicana tienen derechos iguales de uso sobre el río Dajabón o Masacre y que los recursos hídricos del mismo son vitales para ambos, dadas las necesidades de sus habitantes, especialmente en el actual contexto de sequía. Ese uso debe ser asegurado conforme al derecho internacional y los tratados vigentes entre ambos países. Mire,
Lo primero es que la OEA como que no tiene esa fuerza respecto de nuestro país y de los dominicanos. Porque nosotros tenemos razones de sobra para dudar de la buena fe de la OEA. Claro que sí. En primer lugar. En segundo lugar. Del organismo y de su presidente. Claro, y del organismo, como tal. Enemigo de la República Dominicana. Del organismo como tal, porque todo el mundo sabe lo que pasó en el 65 con la OEA. Fueron los primeros que apoyaron la invasión. No solo es, que vinieron aquí y se inmiscuyeron en un problema interno. Impusieron lo que le dio la gana. Sí. Hicieron daño aquí. Ellos pidieron disculpas y luego emitieron un documento. Pero lo que yo digo es lo siguiente. ¿Qué tiempo tiene Haití en medio de una situación tan difícil, tan escabrosa, ¿verdad? Con tantas precariedades y urgencias, y la OEA no ha intervenido ni ha participado de nada concreto con respecto a Haití, ni se ha pronunciado? Ahora viene a pronunciarse, pero se pronuncia sin haber hecho un descenso, sin haber ido a ver, porque lo primero que tiene que hacer un organismo serio es ir a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. ¿Y la reacción del gobierno dominicano qué le planteó? ¿Qué le parece a usted? Correcta. Una posición correcta, porque ven acá. Dice, estamos dispuestos a negociar, pero que paralicen la labor. Claro, y eso es correcto. Y te voy a decir una cosa, que se paralice de verdad. ¿Entiendes? Que se paralice de verdad. Entonces, la OEA, como organismo realmente, tiene mucha debilidad. Y nosotros, en verdad, lo que diga la OEA, tenemos que tomarlo con pinza, porque ellos no son gente imparcial. Es gente comprometida. ¿No quieres hablar de los dominicanos? Que ha querido trazar pauta. ¿A usted qué le parece el artículo del comunicado? Porque es un comunicado, no un acuerdo. Se ha venido a vender como un acuerdo lo firmado en 2021 entre las cancillerías de República Dominicana y de Haití. Cuando habla o cuando se toma el tema de que considerando que el canal, que la construcción del canal, etcétera, etcétera, que plantea básicamente como que no hay problema con el uso. ¿Cómo lo ve usted, cómo lo analiza usted en el cuerpo de lo ahí planteado? Bueno, mire, es que lo del uso del agua, eso no se discute, porque es lo que decimos, es un rejuego con las palabras. Uso es uso. Tú de ahí te beneficia, saca agua, busca la manera de irrigar tu tierra, como ocurrió y hace tu cosa, porque eso es normal. Ahora, lo que no es normal es que tú desvíes el curso de las aguas. ¿Entiendes? Eso es lo que no es normal. Ahí es el asunto. Ahora, decir lo siguiente. La autoridad dominicana, como decía Bosch, tiene que aprender a desconfiar. Es decir, todavía hay una ingenuidad. Y ellos deben saber que cuando van a negociar con Haití tienen que ir gente en capacidad de ver más allá de la curva. Hilar finos con claro, porque no hay buena fe y ellos, sin embargo, saben manejarse, porque ellos tienen, como he dicho, una diplomacia muy agresiva. Y gente que sabe en lo que está. Y te mandan las personas más entendidas, ¿verdad?, para tratar con los dominicanos. Mientras los dominicanos improvisan, porque usted sabe que a los cargos diplomáticos se llega hasta por circunstancias de salud. Hay gente que tiene un problema médico y tiene que irse a un país. Y lo mandan de cónsul, que embajador en tal sitio. Y lo mandan para allá. Para que se ayude, se cure por allá. Don Wilson, tenemos que irnos. El tiempo se acabó. No sin antes decirle a Almagro y a la OEA que no te metas con nosotros. Ve a tu casa a mandar, no aquí en la República Dominicana. Llévatelo, baby.